Muy bien, estamos ya en nuestra sala de entrevistas con la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, para hablar, sí, de la consulta popular, pero otros temas que están en coyuntura. Primero, ministra, muy buenos días, esperamos que se encuentre muy bien. Muy buenos días, muchas gracias por esta cordial invitación. Empecemos con el tema que también ha generado bastante debate, sobre todo la semana anterior, y es la denuncia que usted misma ha presentado ante Fiscalía por un supuesto cometimiento del delito de traición a la patria que habría efectuado el expresidente Rafael Correa. Ministra, queremos saber qué fue lo que le motivó a usted poner esta denuncia. Mire, en mis funciones como ministra de Estado, he recorrido las diferentes ciudades y provincias del país y he podido constatar la angustia y la indignación de los ciudadanos. Incluso he constatado niveles de analfabetismo en los jóvenes, lo cual a mí me ha llamado muchísimo la atención, porque en el país hace más de 10 años se presentó con bombos y platillos que el Ecuador era cero analfabetismo, y no es verdad. Me duele a mí como ciudadana saber que una mentira fue aplaudida en su momento, pero más allá de aquello, también las conversaciones arrojan el deseo de trabajar y el deseo de tener una seguridad permanente en el Ecuador que le genera a los ciudadanos estabilidades emocionales, incluso porque las personas hablan de las afectaciones incluso de no poder dormir. Frente a la guerra interna que nosotros vivimos, decretada mediante el decreto ejecutivo número 111, más la crisis diplomática que surgió a raíz del acontecimiento del caso Glass, sí me llamó la atención y me indigné de ver cómo el sujeto denunciado, expresidente de la República, conminaba a una guerra internacional, ya no la guerra interna que vivimos, una guerra interna que lucha contra el crimen y contra la impunidad, que busca seguridad y que busca estabilidad de los ecuatorianos. Alguien que venga y diga que estamos a un pie de una guerra internacional y que aparte de esto se pida sanciones internacionales por parte de la Unión Europea y de varios países, y que se le diga al mismo país, México, de que nosotros estamos a la puerta, conminándolo a ellos al cierre del comercio internacional, solicitando el cierre del Golfo de Guayaquil, por donde ingresan y salen el 80% de las exportaciones. Hurgué el Código Orgánico Integral Penal y encontré en la disposición pertinente que cuando se incita al pánico es objeto de traición a la patria. ¿Y usted cree que el expresidente con esos comentarios está generando pánico? Indudablemente que sí, porque después de los comentarios efectuados por él, no solo en las redes sociales, sino en las entrevistas nacionales e internacionales, ¿qué es lo que surgió por parte de los ciudadanos? La posibilidad de una confrontación internacional, ya no solo la confrontación interna, la confrontación internacional. Y nosotros sí hemos vivido confrontaciones internacionales. Por lo tanto, creo que es pertinente que la Fiscalía continúe, una vez que se realice el reconocimiento de firma, la indagación previa, la indagación pertinente, a fin de recaudar todos los elementos de convicción y todo lo que es ya en la parte procesal y en la parte ya de juzgamiento conocido como pruebas. De lo que usted conoce, ¿en qué fase entonces se encuentra el proceso actualmente? Vamos a la fase de la indagación previa, porque se tiene que ejercer el derecho a la defensa. Ahora, usted también ha pedido que se le suspendan las cuentas de redes sociales al exmandatario. ¿Esto es algo que está legal? Sí, es legal la suspensión de una cuenta, de cuenta X. De hecho, ya existe varias historias en el mundo de varios dirigentes políticos de mucha trascendencia, no solo en sus países, sino también en el mundo en general, de suspensiones de cuenta X. He visto por los diagnósticos que recibo de que ciudadanos comunes, ciudadanos de a pie, están pidiendo en la misma cuenta X que se suspenda la cuenta del sujeto denunciado. Y justamente, ¿cómo entendemos, ya en un marco mucho más amplio, que entre ecuatorianos solicitemos internacional y públicamente sanciones del país? ¿Cómo se debe considerar esto? Mire, está considerado dentro de la característica que uno tiene que darle de respeto a la patria donde uno nació, a la patria que uno representa, la categoría de ser la madre. Si uno a la madre le falta el respeto,
y si uno a su patria le falta el respeto y se aúna a esto, incluso la destrucción de la misma, porque una guerra, ¿qué es lo que trae? Trae la destrucción de la patria. Una guerra que trae la muerte de conciudadanos en un número indefinido. Nosotros hemos pasado ya por varias guerras y aún no sabemos con exactitud cuántas personas fallecieron. Pero ¿y ustedes conocen de otros actores políticos inclusive que estén incurriendo en esta supuesta traición a la patria? Como digo supuesto porque es un proceso que todavía no ha finalizado. ¿Hay más gente que lo esté haciendo y ustedes están analizando quizás interponer más denuncias? Bueno, yo la he presentado como ciudadana, como Ivonne Núñez Figueroa. De lo que conozco incluso se combina a académicos que también se sumen a esta denuncia. Bueno, ahora, ¿qué le parece, ministra? Si cambiamos de tema, hablemos de la consulta popular y referéndum. En la pregunta E, justamente el referéndum, se va a consultar si se está de acuerdo o no con reformas al Código del Trabajo para que hayan cambios en lo que es el trabajo a plazo fijo. Expliquemos eso, ministra. Lo primero que queremos entender es a quién le beneficia esto del nuevo estatus del pago de las horas que tiene un trabajador. El contrato por horas va a beneficiar a más del 70% de la población económicamente activa que no tiene trabajo. Nosotros somos 8.300.000 ecuatorianos que pertenecemos a la población económicamente activa. De este gran número, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, aproximadamente 3 millones tenemos trabajo adecuado, salario justo, salario digno, que son 2.300.000 personas en el sector privado y más o menos 470.000 personas en el sector público. ¿Dónde está? ¿Qué hace el resto de la población económicamente activa que no tiene el empleo pleno? Están dentro del mundo de los subempleados, está dentro de los desempleados y está dentro también de aquellos que este Ministerio de Trabajo denomina el sector de los informales, para quienes vamos a implementar la política de la formalización de los informales. El trabajo por horas existe en el Ecuador, se llama contrato parcial permanente. ¿Qué hacer con aquellas personas que están en el desempleo absoluto? Darles la oportunidad de una inserción en el mundo laboral a través del contrato por hora. Que este contrato por hora no solo que esté registrado en el Ministerio de Trabajo, porque obligatoriamente así debe ser, sino que tenga afiliación al Seguro Social para que goce de todas las prestaciones, básicamente de las prestaciones de salud, que tenga todos los beneficios legales, porque además ese es un requisito de la pregunta. La pregunta dice que debe gozar de todos los derechos adquiridos. Dentro de los derechos adquiridos están todas las prestaciones económicas y las prestaciones sociales que determina el artículo 42, artículo 111, artículo 113, artículo 69, 70, que no son otras cosas que afiliación al Seguro Social, 13º, 14ª remuneración, pago de vacaciones. Pero vamos con un ejemplo para tenerlo bien claro. Un repartidor o quizás un mesero que entonces quiere trabajar durante 4 o 5 horas todos los días, en las tardes o noches, ¿cuánto es el valor que le deben pagar primero por una hora? Se considera aquí el salario básico unificado que actualmente rige en el Ecuador, que es $460. Si esta persona trabaja en un horario normal, esto es importante identificar, un horario normal de 8 de la mañana a 5 de la tarde va a ganar la hora $3.80. Si trabaja en horas suplementarias hasta las 12 de la noche, el valor va a ser de $5.70 porque tengo que hacer el recargo que determina el artículo 50 del Código de Trabajo. Si trabaja pasadas las 12 de la noche, un sábado o un domingo o días feriados, va a ganar más de $7 la hora de trabajo. Por ejemplo, no sé, una enfermera o alguien que trabaja en un hospital, tienen el turno nocturno justamente, inclusive en feriados, ahí entonces el cálculo es el de los 7.50 que dice usted. Claro, porque tengo que hacerle la multiplicación por 2. Esa hora tengo que multiplicársela por 2 porque el artículo 50 me dice que el recargo es del 100% de la hora. Okay. Pero también aquí hay algo muy importante que son los del sistema sectorial. Esto es un trabajo como el que usted me dijo, citando el ejemplo de una enfermera o de una persona que hace el trabajo de bartending. Ya. Una persona que trabaja, que es chofer, tiene otro tipo de
de salario básico unificado. Ellos empiezan con un salario básico unificado de $580. También hay salarios básicos unificados en la tabla sectorial que superan los $800. Y aquí yo cito el ejemplo más alto, que es el ejemplo del sector petrolero, donde la hora va a costar más de $12 si trabaja un día sábado o un día domingo. Pero interesante, quedémonos con el tema de los transportistas, porque hay una gran cantidad de buses, busetas que hacen recorridos justamente en horarios fuera de lo habitual, que lo hacen generalmente las noches también. En el caso de ellos, ministra, entonces, ¿podríamos otra vez precisar cuánto sería la cifra que van a ganar por hora? En el caso de un chofer, de un transportista que, por ejemplo, traslada con los camiones los productos de la sierra a la costa o a la inversa, ellos van a ganar, trabajando un sábado o domingo, $8.23. Okay. Este es el diagnóstico que se ha hecho ya por parte del Ministerio de Trabajo. Otros ejemplos de también sectoriales, ya hemos hablado entonces de transporte, de médicos, hemos hablado de petroleros, otros que serían importantes también para que la gente pueda conocer y entender mejor la pregunta, ministra. Sí, nosotros tenemos en la tabla sectorial, en las comisiones sectoriales, por ejemplo, producción pecuaria, que el valor es diferente, pesca, acuacultura, maricultura, minas, canteras, yacimientos, comercialización y venta de productos. Por eso es que el mundo laboral es muy amplio y hay que saberlo entender. A mí me gusta que ahora, con el tema del trabajo por horas, nosotros estamos teniendo recién una incipiente cultura laboral y comenzamos a entender que no solo es el salario básico unificado de los $460, sino que tenemos otros salarios básicos unificados de acuerdo a la tabla sectorial, hecho que antes no era muy conocido, solo exclusivamente por quienes son parte del mismo. ¿Por qué hay sectores que se oponen a la pregunta? Porque desconocen la realidad del Ecuador. Cuando hablan de precarización laboral, el único concepto que ellos tienen es que no incluyen los beneficios legales. Y hay dos beneficios legales que son universales, que es el beneficio de las vacaciones y el beneficio de la seguridad social. Y esta ministra eminentemente va a cumplir con las disposiciones legales, como lo estamos haciendo. Nuestra conducta viene siendo observada desde el mes de noviembre por todo el país. Acabamos recién de pagar a los ex trabajadores de cervecería más de $30 millones hasta la actualidad. Ahora, ministra, ponerlo al tiempo, súper rápido. Luego de que se da la consulta, si llegara a ganar el sí, ¿cuándo entra en vigencia entonces esta medida? Y además, ¿en cuántos puntos esperan que se disminuya el desempleo si llegan a ganar la pregunta? Cuando se aprobó la ley del empleo para los jóvenes, nosotros hicimos un diagnóstico de aproximadamente 10.000 nuevos puestos de trabajo hasta el mes de marzo. En la actualidad tenemos más de 66.000 puestos de trabajo. Con el contrato por hora, nosotros tenemos un aproximado y tenemos una realidad que es la que nos ayuda y empuja la posibilidad de este escenario que sea real en el Ecuador. Primero, el escenario del turismo, por el incremento del turismo y la ley del turismo. Y segundo, por la entrada en vigencia el 1 de mayo del Tratado de Libre Comercio con China, lo cual implica incrementar la producción para ingresar a este gran mercado. Pero si ganaban la pregunta, ¿cuándo empiezan a aplicar? Ya, entonces, una vez que la pregunta sea aprobada, el Ministerio de Trabajo tiene 30 días, tiene un plazo. Cuando hablamos de plazo, tenemos que contar sábado y domingo, así que nosotros lo haremos antes de este plazo determinado, a fin de que se pueda, a partir del 1 de mayo, contratar en el sector agrícola al mayor número de personas. Muy bien, gracias entonces a la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, por su tiempo aquí en Noticias 7. Con esto nosotros nos vamos a una pausa y cuando volvamos vamos a conversar con el embajador de Israel en el Ecuador, Sach Sarit, sobre lo que está pasando en Oriente Medio, justamente la situación con Irán. Ya volvemos.